Hola, ¿se escucha bien? Estamos esperando. Hola Silvia, hola Rocío. Estamos esperando unos minutitos que se sume gente a este baile con un poquito de música. No sé si se escuchará. Ustedes me dirán. Bueno, hola a todos los que se están sumando. Acá dicen que la música no se escucha muy bien. Bueno, ya la voy a bajar. Estoy ahora en Radio Comunitaria Barriletes. Estoy en la Asociación Civil Barriletes en realidad, pero me vine al estudio de la radio, donde como podrán ver hay algunos paneles acústicos y supongo que eso va a hacer que todo se escuche mejor, que salga mejor el audio y que no se escuche el ruido de la calle. La biblioteca Esos Otros Mundos ahora está da la calle, entonces pasan muchos autos, o los pocos que pasan en realidad porque estamos en cuarentena. Los pocos autos que pasan hacen mucho ruido, así que preferí venir hasta la radio que está protegida de ruidos. Bueno, si les parece, arrancamos. Espero que se esté escuchando bien. Ahí saqué la música. Hola a todos los que se están sumando. Buenísimo. Bueno, me tomo un mate y arrancamos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Marisa Negri y a Alejandra Correa, las organizadoras de este evento, de esta 12ª edición del Festival de Poesía en la Escuela. Para nosotros desde Barriletes y desde la biblioteca es muy grato poder estar acompañar otra vez este festival en el que al que nos unimos hace un par de años, y ahora, bueno, a pesar de de todo esto que está sucediendo, que no podemos volver a encontrarnos de manera física, la invitación a participar de este ciclo de charlas de buenas prácticas con este formato virtual para nosotros es muy grato. Hablo en nombre de un equipo de trabajo
no solo de la Biblioteca Esos Otros Mundos, sino de la Asociación Civil Barriletes en particular. Así que bueno, en primer lugar agradecer eso. Y bueno, la idea era empezar a contar un poco, tratar de ver qué son estas buenas prácticas, pero más que nada comentarles qué hacemos acá en este espacio. Nosotros ahora estamos en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y como dije, estamos en la Asociación Civil Barriletes, que es una organización social de acá de la ciudad de Paraná, que tiene, entre otras cosas, bueno, una biblioteca, una radio, una revista. Y bueno, para empezar a desandar alguna de esas cosas, también tiene un proyecto editorial. Quería empezar a leer y comentar, ¿no? Como esa colección de la editorial Coligüe, creo que se llama así, leer y comentar, con este libro, espero que se pueda ver bien. Se llama La mediación de lectura en Barriletes, saberes de una biblioteca comunitaria. Es de la editorial Ediciones Barriletes. A ver si se ve ahí. Tiene un hermoso dibujo de Candela Caudana. Candela Caudana es una diseñadora gráfica, una docente de Santa Fe y de Paraná, que bueno, se puso al hombro gran parte del trabajo de Ediciones Barriletes y hizo el diseño de estos libros. Este libro es muy ostentoso. Se propone básicamente tratar de compartir algunos saberes, algunas experiencias en forma de conocimiento de una organización social, la Asociación Civil Barriletes, en principio para empezar a corrernos un poquito de esta idea de que las organizaciones sociales, las asociaciones civiles que trabajamos con un montón de acciones para garantizar derechos, solo trabajamos con la urgencia o solo trabajamos con la pura acción sin reflexionar. Entonces, bueno, al principio queríamos hacer esta serie de cuadernos de trabajo para compartir un poquito los saberes que tenemos aquí en esta asociación. Este libro tiene 3 capítulos y el último de ellos lo escribió Milena Frank, una compañera de Barriletes. El capítulo se llama Una usina de fantasías. El libro, ahí está el capítulo, y también está acompañado de algunas fotos. Y bueno, este capítulo se pretende, digamos, comentar por qué somos una biblioteca comunitaria, qué nos identifica en torno a eso y qué pensamos, ¿no?, cuando decimos que somos una biblioteca. Entonces, Milena se hace esa pregunta y responde: una biblioteca comunitaria es una biblioteca que pone el acento y el horizonte en propiciar comunidades de lectura. Una biblioteca comunitaria, dice después, es entonces un espacio para buscar y encontrarse con otros y otras que también quieran ser atravesados por lo poético, corriéndonos de una idea de la lectura como un acto solamente placentero y por tanto ingenuo. Se trata de dejar ciertas huellas subjetivas que nos pongan al resguardo de expectativas, incentivos o vínculos mercantilizados. Una comunidad de lectura en donde importen las cartografías de afectos que se van dibujando y no tanto el espacio físico. Y más adelante, dice Milena, nos interesa destacar que, aunque excede a este texto, a este libro, la vida institucional de esta biblioteca comunitaria solo puede ser entendida en el marco de la organización que da sentido y alberga nuestra labor. Esta organización que nos da sentido a nosotros como Biblioteca Esos Otros Mundos es la Asociación Civil Barriletes, como ya dije anteriormente, que es una organización social de acá de la ciudad de Paraná, que nació en el año 2001, en el medio de la crisis social, económica y política de entonces, nació como una alternativa de trabajo solidaria para un montón de familias y jóvenes de la ciudad de Paraná que estaban o bien en situación de calle o bien con un montón de derechos vulnerados, específicamente el trabajo. Como no había un acceso a un trabajo digno, un grupo de compañeros, de amigos vinculados a la comunicación,
se propuso, digamos, hacer una revista de calle que tenga esta salida, como una salida laboral. Entonces, en agosto del 2001, ya vamos a cumplir 19 años de ese hecho, salió la revista Cero, que es una revista de calle. Los vendedores y las vendedoras la compran a la Asociación Civil Barriletes a un precio, la venden a un precio en la calle. Actualmente el precio de tapa es de 100 pesos y los vendedores y las vendedoras lo compran a 35 pesos. Por lo tanto, tienen un 65 pesos de ganancia y 35 pesos que recuperan. Entonces la idea de la revista Barriletes es que sea una alternativa de trabajo solidaria, también un medio de comunicación comunitaria que se proponía, tenía ese propósito. Esta es una de las revistas Barriletes. Esta es la número 210 de marzo del 2019. Con el transcurso de los tiempos, desde aquel 2001 hasta esta parte, el trabajo de la asociación civil se fue enriqueciendo y fue incorporando otro tipo de acciones que ya no tenían que ver con el armado de la revista, la producción de contenidos y la gestión de recursos, sino que también tenían que ver con, bueno, qué hacer con un montón de niños y niñas que se acercaban juntos con sus padres, que eran los vendedores de la revista Barriletes, qué hacer con toda esa población de niñes y jóvenes que andaban por Barriletes y que no tenían un lugar o no tenían una propuesta para pasar el tiempo, digamos. Entonces empezó a pensar en espacios de talleres artísticos, de talleres de formación laboral, y con el tiempo también se empezó a delinear ese tipo de talleres. Entonces había talleres de teatro, como dije, talleres de formación y capacitación en informática, en panadería, en herrería, cosas así. Y con el tiempo también se delinearon como otros espacios particulares, y uno de ellos fue la biblioteca. Una biblioteca que nació más o menos hacia el 2011, junto con la radio comunitaria Barriletes, el lugar donde estoy yo ahora, FM 89.3 en Paraná, que nace alrededor del año 2010. Entonces de golpe Barriletes vio que se acrecentaran la cantidad de actividades que había. Entonces ya no era solo la revista, sino que también había áreas de trabajo específicas, como por ejemplo la radio comunitaria y la biblioteca comunitaria. La biblioteca tuvo también un proceso en el cual se le decidió poner ese nombre, esos otros mundos, y bueno, tuvo varios equipos de trabajo a lo largo de estos años. Y bueno, a partir del año 2015 más o menos, 2014, se empezó a pensar como un trabajo específico para la biblioteca comunitaria, que tenía que ver un poco con priorizar y resignificar en realidad el trabajo de taller de lectura, de taller literario, taller de mediación de lectura, lo íbamos a llamar después, y también enriquecer el vínculo de Barriletes con otras organizaciones, como por ejemplo escuelas primarias, escuelas públicas, también la universidad pública, entre otros lugares donde hemos estado estos años yendo y viniendo haciendo talleres, no solo en escuelas, sino también, recuerdo ahora, un par de talleres que dimos en un centro comunitario, en un comedor, resignificar también otros espacios para dar talleres, como por ejemplo la plaza. Barriletes durante muchos años tuvo un trabajo territorial muy grande en algunos barrios de la ciudad de Paraná. Luego se tomó la decisión de mudar la sede de Barriletes por un montón de hechos. Entonces ese trabajo territorial quedó sostenido por un montón de talleristas que iban hasta la plaza, por ejemplo, a la plaza de un par de barrios de aquí de la ciudad, a sostener semanalmente otros espacios de taller. Entonces de golpe nos vimos que teníamos que articular con un centro de salud, la comisión vecinal del barrio, un grupo de mujeres que se encargaba de trabajar con cuestiones en relación a la violencia de género, en prevención de la violencia de género en barrios. Entonces, de golpe, el trabajo de la biblioteca comunitaria y de la Asociación Civil Barrilete se vio enriquecido y atravesado por un montón de instituciones que, bueno, que fueron conformando su hacer.
En esta charla a mí me gustaría, bueno, ir comentando algunas producciones de niños y niñas de los talleres y a partir de eso ir comentando cómo es que pensamos estas actividades, cómo fueron sucediendo. Como dije también normal hace unos minutos, a las organizaciones sociales muchas veces, cual sea el trabajo que hagamos, se nos ubica en este trabajo de la urgencia, en el trabajo de hacemos lo que podemos o la pura práctica y estamos atravesados de un montón de discursos que a veces no terminan de dar cuenta al 100% qué es lo que hacemos. Entonces, hace un par de años tomamos como esta decisión de, bueno, todo lo que hacemos tiene que formar parte, ¿no? Del mundo de los libros, del mundo del conocimiento. Entonces, por eso es que no solo en los libros, como les mostraba anteriormente, Saberes de una biblioteca comunitaria, sino también en la misma revista Barriletes, nos interesaba publicar los trabajos de niños y niñas y que eso sea leído como literatura seca o como una producción intelectual y artística como tiene que ser y no simplemente como el trabajo de unos niños en unos talleres. Por eso nos interesaba darle el mismo tratamiento a las escrituras y a los dibujos de los niños, el mismo tratamiento que se le da a una nota periodística que un redactor cualquiera puede publicar en la revista. Como dije, es la revista de marzo de 2019 que dedicamos exclusivamente a los trabajos de los talleres del año anterior, del 2018. Entonces, hay talleres en la escuela hogar, acercando otros modos de leer a la escuela primaria. Este es un taller de poesía en la escuela hogar de acá de la ciudad de Paraná, que dimos durante muchos años, específicamente en el primer ciclo de la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado. Después esta revista tiene una crónica, se llama Reinventando los vínculos mediante el juego y la expresión. Este es un taller también de mediación de lectura que dimos en la escuela Gaspar Benavento de la ciudad de Paraná y ese año específicamente, en el 2018, trabajamos con una propuesta de bioenergética, más con el movimiento corporal y la exploración del cuerpo. Entonces, bueno, sucedieron un montón de cosas y parte de esas cosas que pasaron ahí las pudimos editar, ¿sí? Acá hay un montón de personajes, porque la idea era pensar cuerpos locos. Este taller lo hacíamos con niños de sexto grado, entonces también nos parecía interesante pensar esa etapa de transición, no solo entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Acá en Entre Ríos tenemos 6 años de escuela primaria y 6 de escuela secundaria, sino también la transición entre la niñez y la pubertad. Y por último, esta revista tiene el taller del área infancias de Barriletes en una plaza en Villa Mabel. En este caso, durante el 2018 se dio un taller de huerta ahí, entonces, además de la crónica, hay un montón de fotos de los niños que aprendieron también este cuidado del cuerpo, pero no del cuerpo humano, sino de los cuerpos vegetales. Y también esta revista tiene algunas fotos del taller poético que ahora llamamos Club de Lectura acá de la Noche Litoral, que estamos sosteniendo, en donde, bueno, ya pensamos un espacio de mediación de lectura no para niños, sino para la comunidad en general, jóvenes y adultos. Entonces ya leemos poemas como Té de Manzanilla, de Catherine Mansfield, y acá, si se ve, bueno, Cartas a la Mosca, de Laura Forchetti, que me encanta ese libro. Hace unos días lo estuve releyendo y es un libro hermoso. Y quería leerles un fragmento de una de las crónicas que hicimos sobre el taller de poesía en la escuela hogar, que también me parece muy iluminador para pensar algunas cuestiones, ¿no? Seguir dándole vueltas a, bueno, ¿por qué nos parece importante que la poesía circule en la escuela? ¿Por qué nos parece importante que la poesía circule en la escuela y no de un modo, digamos, demagógico o de un modo
que no respete la característica literaria del texto, sino que tenga otros fines y que tampoco respete la construcción del camino lector de las diferentes personas que se involucran en un taller, específicamente niños y niñas. Y sobre todo porque también nos interesa pensar esto del lugar de la poesía y el lugar de la lectura en la vida cotidiana y en las diferentes instituciones. Entonces en esa época con Karina Pessoa, que es otra de las talleristas de la biblioteca, nos hacíamos algunas preguntas. Leo un fragmento y después seguimos conversando. ¿Qué lugar tiene la lectura en el imaginario social de nuestra época? La pregunta es desmedida y las respuestas son muchísimas. Pero lo cierto es que si no le prestamos un poco de atención, podemos caer en algunos malentendidos. La lectura nos abre las puertas del conocimiento, nos conecta con voces de tiempos de antaño y lugares de lejos. La lectura nos da mucho poder, por eso se la prohíbe y se desconfía mucho de quienes se entregan a ella. Es un goce improductivo que pervive en este sistema de producción extractivista feroz. Pero por sobre todo, la lectura nos hace más humanos. Es decir, es necesaria para forjarnos una identidad y para reconstruirla incesantemente durante tiempos adversos. Aunque la lectura ocupa un lugar importante en las diferentes esferas de la actividad humana, no estamos muy seguros de los valores que ella realmente nos representa. Graciela Montes, una gran escritora, plantea en plena fiebre de la década de los 90 la idea de que la lectura ha perdido su viejo significado social y no termina de construir uno nuevo, el que le correspondería al mundo contemporáneo. Luego de esta sentencia contundente, lanza una pregunta. ¿Qué clase de escenas lectoras se corporizan en nuestra imaginación cuando hablamos de lectura y qué sentimientos nos despiertan esas escenas? A casi 20 años, si no más, ya 25 años de este diagnóstico de Graciela Montes, tomamos su pregunta para pensar nuestras prácticas de taller, de biblioteca comunitaria, de organización social que articula su saber y su energía con una escuela pública y los libros, lecturas y sujetos que allí circulan. Bueno, en ese entonces estábamos muy atravesados por la lectura de un libro que recomiendo, que es un libro de Graciela Montes. Yo recomiendo la obra en general toda de Graciela Montes, que es este libro, se llama Buscar indicios, construir sentido. Graciela Montes es uno de sus últimos libros que publicó, no se publicó en Argentina, se publicó en Bogotá, creo, en Colombia, pero bueno, de alguna manera esto llega y circula. Y bueno, ella ahí en el último ensayo se pregunta no sobre el espacio social de la lectura, y bueno, con la contundencia y con la inteligencia también que tiene Graciela Montes nos hace ver que muchas veces pisamos el palito cuando queremos tratar de pensar, ¿no? ¿Por qué la lectura, la literatura tiene un lugar importante en la vida de las personas, si es que lo tiene? Bueno, entonces, bueno, para pensar esto del lugar de la poesía y el lugar de la lectura de literatura en la escuela, nosotros siempre, bueno, sostenemos que la acción principal para que esa lectura circule, se transmita y además genere todas las cosas lindas que genera la lectura de literatura en las personas, el lugar donde eso tiene que suceder es un taller. El taller entendido como este espacio que es un acuerdo entre varias instituciones, en este caso, por ejemplo, una organización social y una escuela, un acuerdo que además es rutinario, se plantean con cuánta frecuencia va a ser ese encuentro, un espacio que también es íntimo, en donde se juegan un montón de cosas del orden de lo subjetivo, y donde también circulan textos mediados por talleristas, que serían estas personas que de alguna manera tienen deseos y preguntas con respecto a los libros y los textos que acercan. Muchas veces los talleres de mediación de lectura no necesariamente tienen que tener un libro o un texto literario en el medio para
para que ocurra allí algo del orden de la mediación de lectura, del estar en poesía, como dice Laura de Betach, sino que a veces puede ser simplemente entrenar una cierta mirada poética sobre el mundo. Recuerdo ahora un par de talleres que en su momento dimos en los que había que mirar mapas, por ejemplo. Como trabajamos en una biblioteca escolar, en las bibliotecas escolares, sobre todo las bibliotecas primarias, hay muchos mapas de esos grandes. Entonces la idea era ponerlos a todos estos mapas en el suelo y tratar de revisar ese mundo y tratar de revisar esas fronteras que van marcándose en estos mapas, en estas cartografías, y bueno, pensar cómo eso también repercute en la imaginación y, y en la construcción, ¿no?, de la espacialidad. Sobre ese taller, que creo que tengo algunas fotitos acá, hay algo escrito en el blog de nuestra biblioteca que les recomiendo mirar. Se llama bibliotecabarriletera.blogspot.com.ar. Ahí estoy yo con un grupo de niñas dibujando una cartografía sobre el ir y volver de nuestras casas a la escuela o a nuestros lugares de trabajo. Otro taller que no necesariamente estaba vinculado a la lectura clásica, ¿no?, de algún poema, que recuerdo ahora, era uno que dimos con Karina, con un primer grado, en la escuela hogar. La escuela hogar es a lo más parecido a la escuela de Hogwarts que existe, o que yo he visto, la escuela esa de Harry Potter, que existe acá en Paraná. Es una escuela muy grande, es un complejo escolar en realidad, donde hay una escuela primaria, una secundaria, una escuela para personas con discapacidad, tiene un centro deportivo donde hay una pileta, por ejemplo, tiene una gran área de talleres de formación profesional, tiene una cocina enorme, un comedor enorme, una lavandería, hay un registro civil en ese complejo escolar. Como es una escuela hogar también, en su momento tenía los dormitorios donde dormían los niños. Entonces es un lugar muy grande, muy ajetreado cuando había clases presenciales. Entonces nos interesaba con Karina en ese entonces tratar de mediar y transmitir otra forma de ser y de estar en el mundo que se corriera un poquito de esa, de esa cotidianidad tan ruidosa, muy ruidosa. Entonces, por ejemplo, un taller que propusimos con ese primer grado, que llamábamos de alfabetización poética, un poco para disputar los sentidos también de la alfabetización tradicional, tenía que ver con cumplir una regla, y esa regla era hablar en susurros. Entonces, quien no hablaba en susurros, de alguna manera perdía, estábamos jugando ese juego y quedaba fuera del juego. Y bueno, se generaba esto de que los chicos sabían lo que era un susurro, pero como que les daba vergüenza o no sabían cómo manejarse en voz baja y susurrando en una escuela, donde están todo el tiempo a los gritos, levantando la voz o usando la lengua de una manera que no es la que comúnmente usan en la escuela o en sus casas, por ejemplo. Entonces, bueno, proponer este otro modo de habitar el mundo a través del susurro, a través de la voz baja. Luego usamos claramente los susurradores, que son una tecnología de la palabra, digamos, muy linda, seguramente muchos conocen. Y luego trabajamos con poesía, pero nos parecía importante que esa primera enseñanza, ¿no?, esa primera cuestión de mostrar el mundo, que se puede estar en el mundo de otra manera, era necesario. Acá, bueno, hay otro libro de Ediciones Barletes, este se llama Y las estrellas caminaban como nosotros. Me voy de la escuela ahora al barrio y a la plaza. Este libro tiene dibujos y tiene poemas de niños y niñas de Villa Mabel y Paraná Quinto, que son dos barrios de la ciudad de Paraná, como les contaba anteriormente, donde
trabajábamos mucho, no solo de la mediación de lectura, sino con otros saberes. Y además el libro viene con un plegable, en este caso un catálogo de sueños. Yo supongo que esto se ve en espejo, así que bueno, sepan disculpar. Y este libro a mí me gusta mucho, también tiene fotos. Normalmente, nada, a mí me gusta esto de tratar de hacer memoria, hacer archivo de todas estas prácticas, porque bueno, a veces cuando, eh, como por ejemplo en este caso trabajamos en una plaza o en un centro de salud, muchas veces todas esas producciones, esas escrituras, esos dibujos, todo lo que sucede en un taller a veces como que se lo lleva el viento y siempre es interesante, ¿no? Tener algo a mano para, bueno, para seguir conversando, seguir mostrando qué es lo que uno hace y también leer esto como si fuera literatura a secas, además de todo lo que sucede en un taller. Me gustaría compartirles un par de textos, así de paso también nos sumamos a la propuesta de este año del taller del Festival de Poesía en la Escuela, de trabajar con producciones de niños y niñas. Nosotros éramos estrellas y las estrellas caminaban como nosotros. Eran como pulpos y se comían entre ellas. Después se largaban. Este es el poema que escribió Gabriel y que le da el título al libro. En este libro, bueno, muchos niños escriben sobre la comida, ¿no? No solo sobre estas transformaciones, como dice acá, nosotros éramos estrellas, las estrellas eran como pulpos, esa cuestión de los cuerpos en una total transformación, sino que también, como dice acá, las estrellas se comían entre ellas, hay toda una cuestión con respecto a la alimentación. Uno puede pensar que es una cuestión así como literaria o que es una insistencia. Se puede preguntar, ¿no?, por qué esa insistencia en la comida. Yo no sé por qué escriben tanto sobre la comida, creo que básicamente es porque no tienen para comer estos niños, porque son niños con mucha vulneración de derechos. Entonces, es como que nunca sé cómo leer estos cuentos, estos poemas también, porque suenan muy lindos, pero también hablan de esta realidad que se acentúa y se ha acentuado durante los últimos años de una excesiva y desmedida marginación. Estaba saltando, yo tenía la línea y lo saqué. Estaba en el río y como era así de grande, no lo podía sacar. Después lo matamos. Alcanzó para 2. Es un poema de Ariel. Árbol de savia. Hay viejos y viejas y árboles, cuando de repente aparecen hormigas. Torito vive en un ropero porque parece que está chapando con una novia. La novia viene de otro ropero. Poema ilustrado de Chucky. Y a mí me gusta también este que es como muy irreverente.
no sé, dice poco, pero para mí dice un montón. Dice, a mí me gusta jugar mucho y me gusta jugar con mis amigas. Agustina, que bien debe saber lo que es la identidad y la tiene muy clara. Bueno, ese es Si las estrellas caminaban como nosotros. Y ahora me gustaría detenerme un poquito más en profundidad, si se quiere, en El libro del jardín, que es otro de los libros de Ediciones Barriletes de la serie Taller. Bueno, otra de las cosas que que tienen mucho que ver en nuestra tarea, que no es una tarea que hacemos en soledad, como ya dije, muchas de estas cosas que suceden en Barrilete suceden porque hay una organización social que la sostienen, hay un montón de cuerpos, de personas que quizás no están pensando un taller, pero están haciendo otras tareas que tienen que ver con la gestión y la administración de recursos, que están sosteniendo una radio, que están sosteniendo la revista y un montón de cosas que hacen que, por ejemplo, yo pueda dar un taller en una escuela. En ese caso también se tejen mucho estas redes de complicidades a las que estamos muy habituados y que estamos todo el tiempo tejiendo y aprendiendo a hacer. Y en este caso, por ejemplo, como nosotros somos una organización social que no formamos parte de la escuela, siempre ha sido muy importante estas complicidades y esta suerte de amistad que hemos tejido con las bibliotecarias. Recuerdo la charla que dio Silvia Castro en este ciclo, ¿no?, de buenas prácticas sobre el papel tan importante que tienen los buenos bibliotecarios y las buenas bibliotecarias en las escuelas, que son estas personas que siempre están buscándole la vuelta a que la lectura tenga un lugar importante en la vida escolar, que no sea el espacio de la biblioteca un lugar donde salir y pasar un recreo o pasar un día de castigo, o que no sea solo el lugar donde ir a ver un video cuando llueve, sino que sucedan otras cosas. Y en nuestro caso fue muy importante el acompañamiento que tuvimos de Dolly y de Graciela Genrevert, que son estas dos bibliotecarias que nos han abierto muchas puertas en esto de la gestión con escuelas y también con cómo conocer y cómo circular adentro de una escuela. Nos parece muy importante también remarcar esto, ¿no?, de cómo tejemos complicidades para que nuestras intervenciones tengan realmente un efecto mucho más rico. Y luego me quería pensar un poquito esta cuestión de, bueno, ¿por qué trabajar poesía en la escuela? Que básicamente es lo que lleva el nombre de este festival. Para nosotros también fue muy importante la lectura teórica, de textos teóricos y textos ensayísticos. La nombré recién a Graciela Montes y, y otra autora que para mí al menos particularmente es muy importante, es Cecilia Bayur, perdón, que también me honra estar en este festival compartiendo el mismo espacio que estuvo compartiendo Cecilia. Eh, Nada, me llena de mucho orgullo. Y Cecilia Bayur tiene dos textos que son muy importantes. Uno se llama Nadar en aguas inquietas, sobre la poesía infantil, y el otro se llama Los ruidos del hacer. Creo que son textos muy importantes para tratar de pensar, bueno, por qué ofrecer poesía, por qué insistir en la poesía que se escribe y se publica para niños, por qué insistir en que esa poesía esté en la escuela y en otros lugares de nuestra vida, ya sea nuestras casas, las organizaciones sociales, las bibliotecas, por un lado, y por otro lado también nos parece importante esto de estar abiertos a los ruidos del hacer, a todas esas contramarchas,
a todos esos acontecimientos que nos van develando en nuestro hacer cotidiano, en nuestras clases, en nuestros talleres, que algo que teníamos programado no salió de esa manera, que algo se corrió del camino, que algo tomó un atajo o se demoró, para, bueno, pensar, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo esto de la poesía en la escuela? Y una de las cosas que ella se pregunta, entre otras, ¿no? En Nadar en Aguas Inquietas, y algo de lo que estuvo hablando en esa charla hace un par de semanas en este festival, es qué pasa con la poesía que originalmente no se escribió ni se publicó para un público infantil y que a través de la mediación de un docente, de un tallerista o de un bibliotecario llega a un público infantil, a un público en edad escolar. Esa pregunta fue una suerte como de desafío, bueno, de pensar, ¿no? ¿Qué pasa en una escuela primaria con niños de cuarto, quinto, sexto grado que se encuentran de golpe con textos de Arnaldo Calveira, Diana Velesi, Reinaldo Ross, Juan Manuel Inchauspe, con estos autores que están muy ligados a una cierta zona, la zona del litoral, y que nunca escribieron para niños y niñas. De golpe, ¿qué pasa cuando estos niños se encuentran con esos poemas? Niños que a lo mejor en su escolarización, en sus años de escuela primaria, jamás se toparon eh, con textos y formas de leer que no son las que circulan en la escuela. De esto habla mucho Graciela Montes, ¿no? De las ilusiones en conflicto, de cómo la escuela tiene una cierta idea y ha construido una cierta tradición de lo que es lo literario y de la literatura que tiene permitido circular. ¿Qué pasa cuando esos mundos se chocan, ¿no? El mundo de la cultura que circula por fuera de la escuela, de la cultura literaria, la cultura de la música, del arte en general, el arte visual. ¿Qué pasa cuando eso de golpe entra en la escuela e irrumpe? Y cómo pensar también que los niños, al ser sujetos de derechos, al ser lectores también y que tienen derecho a que sus caminos lectores sean enriquecidos y sean tomados en serio, ¿qué pasa cuando se les ofrece eh, algo tan contundente como un corpus? Pensar esta idea, ¿no?, de corpus de autores y de poéticas ligadas a, no necesariamente a un público infantil, lo repito. Entonces, bueno, con varias de estas ideas en la cabeza es que nos propusimos hacia el año 2015, bueno, trabajar con un corpus de poesía para adultos, que bueno, tenía estos autores que les comenté recién, Calveira, Velesi, etcétera, y trabajar también con la idea del libro, porque normalmente cuando se trabaja con niños y niñas, muchas veces por un montón de cuestiones los niños no están acostumbrados a pensar que sus producciones, como dije antes, sus escritos y sus dibujos van a ser leídos como eso, como producciones artísticas, como poemas, como cuentos, como ilustraciones, sino que terminan siendo leídos simplemente por la maestra, que va a hacer una corrección en términos de correcto e incorrecto de acuerdo a la consigna. ¿Qué pasa cuando a un niño se le propone de entrada la idea de hacer un libro completo? Entonces, bueno, pudimos acceder a un financiamiento y tratar de pensar este libro que, bueno, resultó esto que se llama así, Libro del Jardín. Es un libro que a mí personalmente ya no me gusta mucho, no me gusta el proceso que tuvo después de los talleres, el proceso de edición y un montón de decisiones que se tomaron eh, para hacerlo. Creo que se podría haber hecho de otra forma, pero bueno, lo hecho está. Sin embargo, eh, como el anterior libro, también tiene textos literarios, poemas, y en este caso cada niño, cada autor o autora sumó una presentación y también dibujos. En muchas ocasiones trabajamos con textos que tematizan, construyen este espacio
literario que tiene que ver con los jardines, las huertas y bueno, a partir de eso íbamos proponiendo diferentes tipos de actividades. Un alumno de la escuela, esto es en la escuela Gaspar Benavento, en un 6º año, se llama Tomás y escribe un poema que se llama Sueño. Soñar es la cosa más linda. Sería lindo vivir en tus sueños, en los que te hace reír, llorar, jugar, divertirte e imaginarlo todo y vivirlo en ese momento. No estar ni adentro ni afuera. Es un espejismo lindo. Estar en el taller te hace pensar e imaginarlo, entender la palabra. A veces me imagino en otro lado o recordar y reírme solo por acordarme de eso. Esto lo escribe Tomás Montero, un alumno de la escuela. En su presentación es muy escueto, dice simplemente: me gusta que ahora vemos distintos poemas. Bueno, al menos el taller le sirvió para leer poesía que antes no, de otro modo no se habría acercado, no se habría topado. También eso está bueno para pensar toda nuestra actividad, ya sea la actividad artística, de mediación, de transmisión de objetos culturales, de objetos artísticos, científicos también, y toda también la labor de la enseñanza. Qué importancia tienen todas las decisiones que tomamos cuando queremos transmitir un objeto, en este caso transmitir un poema, la importancia que tiene de todas esas decisiones previas, como les comentaba ahora, pensar, por ejemplo, qué pasa con textos que no están dirigidos a un público infantil, pensar la magnitud que tienen esas decisiones para que un niño, sin las cuales, digamos, esos niños jamás se habrían topado con estos poemas. Entonces, eso está bueno también para pensar y habilitarnos a nosotros como docentes, como talleristas, que todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene una significancia, tiene un porqué y está bueno tratar de pensarlo. Bueno, otro poema es de Zoe Bravo y me gusta mucho su presentación. Dice Zoe: soy una persona buena que sabe escuchar. A veces escucho tanto que me aburro y quiero hablar yo. Pero a veces con mis amigas peleamos por ese asunto y a mí no me gusta pelear con mis amigas. Me gusta jugar a la pelota aunque no parezca. Al básquetbol también me gusta jugar. Esta soy yo. Entonces se dibuja Zoe. Y sigue escribiendo. Tengo un hermano, se llama Valentín y juega mucho en la compu. Y mi mamá se enoja mucho porque no hace nada. A mí no me gusta limpiar, soy muy haragana. Esta soy yo. Bueno, a mí me encanta Zoe, lo que escribe, me encantaría tener el desparpajo que ella y esa irreverencia para reivindicar, ¿no? Reivindicar la haraganería, reivindicar las ganas de no hacer nada que sea productivo. Y en especial hoy en día, hoy más que nunca, en las que estamos de alguna manera confinados a estar en nuestras casas, a permanecer en pos del bien común, aislados, y muchas de las actividades que hacíamos antes, que tienen que ver actividades del orden del trabajo, para sostener este sistema capitalista, ahora están invadiendo nuestros hogares y se nos pide que sigamos produciendo, sigamos haciendo todo lo que tenemos que hacer de manera virtual, encerrados en nuestras casas. Entonces, ante este escenario me gusta esta apuesta de Zoe de reivindicar la haraganería. Me encantaría ser como ella. Zoe, además de su presentación, escribe su poema. Su poema se llama Caminos. Cuando pienso en un camino, pienso en un libro.
Me pregunto, ¿son todos los caminos iguales? ¿Por qué algunos son cortos y otros largos? ¿Por qué algunos son más grandes y otros chicos? ¿Por qué no son iguales todos los caminos? A veces, cuando quiero ir a un lugar por un camino corto, un camino largo está presente. Quiero cortar camino, pero no puedo. A veces tengo que ir en auto, otras caminando. Esto es lo que le digo a mi camino. Bueno, en este libro también está toda esta cuestión, ¿no?, de la espacialidad. En el anterior libro que les leí, muchos niños escribían sobre el hambre, sobre la comida, sobre la transformación. Y, y en estos poemas, ¿no?, como dice Tomás, no es estar ni adentro ni afuera. Quiero ir a un lugar por un camino corto y se me presenta un camino largo. Toda esta ambivalencia, ese vaivén del que hablaba también Cecilia Bayur con respecto a los espacios. No estar ni en un lugar ni en otro. Eso me parece muy impactante. Hay otro poema que habla sobre esta cuestión de no estar ni en ningún lugar, ni en uno ni en otro. Este que se llama Campos. Yo siempre quise vivir en el campo, tener una granja y patio para jugar con mi imaginación, imaginarme un bosque y jugar en el bosque. Despedida. Voy a extrañar la poesía, al libro de Gaspar Benavento, Las siete colinas. Este poema que, bueno, no tiene firma, pero al igual que los otros no está ni en un lugar ni en otro. Quiere estar en el campo, quiere estar en el bosque, quiere jugar, quiere estar en la granja. Y bueno, otro poema que me gustaría compartir con ustedes, que también tiene todo este desparpajo y esta irreverencia propia de los niños que yo tanto admiro, tiene que ver con poemas que le escribíamos a las palabras. Recuerdo que estábamos trabajando con El hombre de Luxemburgo, que es un poema de Arnaldo Calveira, y normalmente la crítica especializada, al parecer, suele coincidir en que, bueno, este autor, este poeta entrerriano, en toda su poesía construye una lengua propia, una lengua muy ligada a la oralidad. Y cuando lo leíamos a este poema, sucedía que, por ejemplo, reconocíamos ese tono entrerriano o ese tono de la oralidad que estaba como traspasado a la escritura. Y, por ejemplo, había partes en los que estos poemas en realidad estaban trabajando con algunas canciones populares del interior de la provincia de Entre Ríos o del interior del país, y Graciela, que es la bibliotecaria que les conté hace un momento, nos decía, sí, yo esa canción la conozco de cuando era chica, la jugábamos, la cantábamos para jugar. Así que bueno, con este poema de Arnaldo Calveira queríamos ver qué pasa con estas palabras no tan características de la oralidad. Y una niña, Clara Villanueva, le escribe un poema a la palabra chorro. Arnaldo Calveira hablaba del chorro de una fuente que estaba ahí en ese jardín en París. Pero Clara escribe otra cosa. Chorro. Me llama mucho la atención esta palabra. Me parece muy graciosa. No sé lo que significa, pero me llama mucho la atención. Parece una palabra muy grandiosa. Me gusta esta palabra. Y la acompaña con un dibujo. Bueno, al decir que la acompaña con un dibujo es en realidad faltarle el respeto, porque básicamente lo que hace Clara en este poema no es tomar a la ilustración como un mero acompañante del texto, sino que realmente está pensando el dibujo como al mismo nivel, digamos, de significancia que tiene el texto literario. Así que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Hablando de cómo escriben los niños y cómo podemos leer esas escrituras que aparecen en nuestros talleres como literaturas secas, darle ese mismo tratamiento y ver qué pasa, qué construcciones hay.
Este libro del jardín, como dije anteriormente, está editado por Ediciones Barriletes, es del año 2016. Y bueno, al igual que Y las estrellas, también tiene un insert, un papelito plegable con un jardín a colores, muy bonito. Bueno, me quedaron como siempre un montón de cosas para charlar, eh, para comentarles, pero bueno, espero que les haya alumbrado algo, que les haya interesado. A mí, bueno, me interesaba esto, compartir un poquito algunos de los libros que hemos estado haciendo acá a través de los talleres, pensar un poco qué se juega, ¿no? Cuando uno acerca y toma decisiones con respecto a los textos literarios que, que se ponen en juego en un taller, en una clase. El otro día escuchaba una entrevista que dio otra mediadora de lectura, otra tallerista de acá de la ciudad de Paraná, que es Rocío Lanfranco. Ella también tiene un taller muy interesante en escuelas primarias, también en escuelas como alejadas del centro, en barrios con alguna vulneración de derechos, barrios de clase media para abajo. Y bueno, en la entrevista hablaba, ¿no?, sobre un montón de, de sus actividades, y ella decía que este trabajo que hacemos los talleristas no es algo que no estén haciendo las docentes, las maestras de grado, por ejemplo, que es algo que todos los docentes hacemos, los que enseñamos literatura en escuelas secundarias, las maestras de grado en las escuelas primarias, y todos los docentes en general estamos trabajando con formas de conocimiento y con formas del arte y acercando un montón de mundos, esos otros mundos, eh, lo estamos haciendo todo el tiempo. Algunos se destacan más, otros menos, algunos toman más visibilidad y otros no tanta, pero creo que todos de alguna manera estamos trabajando con un modo de ver el mundo, acercando nuevos modos de ver el mundo, que pueden ser poéticos o no, pueden ser científicos, pueden estar ligados a la literatura o al arte visual o a la música, y nos parece importante que empecemos a tomar un poco más de responsabilidad sobre eso, por decirlo de alguna manera. Tratar de pensar que estas decisiones que estamos tomando tienen un sustento teórico, ideológico también, y que podamos poner a pensar todas esas cosas y a ponerlas sobre la mesa, y que realmente no nos dé lo mismo trabajar de una forma o de otra en la escuela, y que podamos defender lo que estamos haciendo, en, en especial porque muchas veces cuando no tomamos las riendas de lo que sucede en nuestro taller o en nuestra clase, siempre va a venir otro y la va a tomar por nosotros. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cosas, y, y nada, no sé si hay alguna pregunta. El otro día, ya estamos llegando a las 6. Otra de las cosas que quería comentarles es este fanzine que hicimos. No me voy a ir sin mostrarlo, es uno que me gusta mucho. Este lo hicimos también en el taller de poesía de la Escuela Gaspar Benavento. Para hacerlo contamos con la ayuda de Martín Pérez Campos, que es otro compañero de Barriletes, un artista visual de acá de la ciudad de Paraná. Y así como nos parecía importante, por ejemplo, tomar esto que decía Cecilia Bayur, ¿no? ¿Qué pasa cuando trabajamos con textos que no han sido pensados ni para niños, ni para que circulen en la escuela? ¿Qué pasa cuando eso llega a la escuela? Y pensando esta idea de corpus y demás, un año trabajamos, por ejemplo, varios talleres para conocer la poética de Olga Orozco, que estuvimos compartiendo algunas fotos en este evento. Entonces solo trabajamos con un libro de Olga Orozco que se llama Cantos a Berenice, y trabajando, ¿no?, con esa lengua, esa forma que tiene Olga Orozco de hablar sobre la muerte, por ejemplo. Este libro, Cantos a Berenice,
lo escribe íntegramente a su gata que se acaba de morir. Entonces, bueno, tratar de tomar esos riesgos, ¿no? De hablar con los niños y niñas de la muerte, de las mascotas, de si hay vida más allá de la muerte o no. Entonces hicimos eso, después trabajamos también varios talleres con algunos textos de Leónidas Escudero, y después buscando otros corpus locos, se nos ocurrió este cruce que para nosotros era muy nuevo de la ciencia ficción y la poesía. Bueno, normalmente la ciencia ficción es un género más de la narrativa, de la novela, del cuento, de las películas, y pensarlo con la poesía era bastante raro, al menos para nosotros en esa época. Y bueno, descubrimos ahí, releímos a Alfredo Beiravé, es un poeta de Gualeguay, y bueno, a partir de eso, bueno, estuvimos trabajando varios talleres, ¿no? Esta cuestión es muy importante, la de la demora en un solo objeto, que no sea una cuestión de, bueno, leo algo y lo dejo y sigo con otra cosa y sigo consumiendo literatura como quien come caramelos y se da un atracón, sino que realmente tratar de demorarnos en lo que nos interesa. Y bueno, luego de una serie de varios talleres, y acudiendo, ¿no?, al collage, al arte visual, hicimos otras cosas. Hicimos este fanzine. Bueno. Y bueno, para cerrar, quería compartirles una última cita, otra vez de Milena, de nuestro libro La mediación de lectura en barriletes, que un poco resume, ¿no?, los porqué de todas estas actividades, que un poco da respuesta, ¿no?, a esta pregunta de qué está en juego en la lectura de poesía, en la lectura de literatura en general en la escuela, por qué insistir en eso, por qué estar tantos años haciendo un mismo taller, yendo y viniendo de acá para acá, por qué está tan bueno hacer un festival de poesía en la escuela durante tantos años. Dice Milena hacia el final de este capítulo, el último capítulo de la mediación de lectura: concretar espacios comunitarios y significativos de lecturas es para nosotros como organización social una práctica de militancia cultural. Sabemos que apostar por lo poético desde un trabajo sostenido y vincular no soluciona las marginaciones, las vulnerabilidades y carencias que existen y aumentan cada vez más en el barrio, la ciudad, el mundo. Pero si empezamos a entender lo poético como un equipaje vital y necesario, si entendemos que el afecto y, como dicen Marisa Negri y Alejandra Correa, si entendemos que la cultura tiene la habilidad de dinamizar procesos, sean estos de cambio, de consolidación de identidades locales, de arraigo, de respeto a la diversidad de una comunidad, si hacemos eso, quizás encontremos un hilito para conseguir el sueño de una sociedad un poco más igualitaria, conociendo los riesgos y transformaciones que conlleva soplar un bicho de luz. Como escribe Laura de Betach, nunca soples, un bicho de luz puede convertirse en un incendio. Bueno, muchas gracias. Esto de la